Un director ejecutivo millonario no había tocado a una mujer en 20 años, pero su nueva asistente lo cambió todo. Antes de empezar la historia, deja un comentario y dinos desde dónde la ves. Disfruta la historia. El ambiente en Márquez y Asociados estaba particularmente tenso esa mañana. Los corredores, normalmente llenos de actividad, parecían distintos, con empleados murmurando entre ellos y lanzando miradas nerviosas. ¿Te enteraste?, susurró una asistente mientras se acomodaba los papeles. Sí. Javier Márquez contrató a una nueva asistente. ¿Sabrá lo de la regla? No creo. Va a ser un completo desastre, añadió otro, moviendo la cabeza en señal de advertencia. La famosa regla de Javier Márquez era conocida por todos: no tocaba mujeres. No saludos, no apretones de mano, ni siquiera un roce accidental. Con los años, las trabajadoras habían aprendido a convivir con esta peculiaridad. Algunas pensaban que era una manía de millonario, mientras que otras tejían teorías más oscuras sobre alguna experiencia dolorosa. Lo único seguro era que nadie osaba acercarse demasiado. Pero Camila Ríos, la recién contratada, no tenía idea de todo eso. Era su primer día y sentía el ambiente raro, pero no entendía por qué. La gente la miraba con una mezcla de pena y curiosidad, como si fuera un pez pequeño lanzado a un estanque lleno de tiburones. Ríos, Camila, la llamó Laura, la secretaria ejecutiva, con urgencia. El señor Márquez necesita una corbata. Ve al vestidor, toma una y llévasela rápido. Camila parpadeó confundida. ¿Perdón? ¿Ahora mismo? Sí, corre. Tiene una reunión importantísima en 10 minutos. Está bien, pensó mientras apuraba el paso. Llegó al vestidor y abrió el armario donde guardaban las corbatas de Javier. La sorpresa la dejó congelada, había al menos 50. Genial. ¿Qué color usa un tipo que parece sacado de una escultura de mármol?, murmuró, tocándose la frente. Tomó una azul oscuro, luego una negra, una gris. La indecisión la consumió hasta que, presa del nerviosismo, agarró todas las que pudo con los brazos. Marchó hacia la oficina del jefe como si llevara un montón de serpientes peligrosas. Respiró hondo, se armó de valor y golpeó la puerta. Adelante, escuchó la voz firme del otro lado. Empujó la puerta, entró y allí estaba él. Javier Márquez, de pie junto a su escritorio, ajustándose los puños de la camisa con una concentración que parecía sacada de una escena dramática. La miró y arqueó una ceja. ¿Qué es eso? Corbatas, respondió ella, deteniéndose a unos pasos. ¿Todas? No sabía cuál prefería, así que, traje todas. El rostro de Javier mostró una mezcla de resignación y fastidio. Suspiró pesadamente. Solo dame una. Camila soltó las corbatas sobre el escritorio, haciendo un pequeño desastre de telas lujosas. Tomó una al azar y se la extendió. Javier la miró, frunciendo el ceño al ver la elección. Era una corbata azul claro con pequeños dibujos de patitos de goma. Oh, no, dijo ella rápidamente. Espera, espera. Revolvió el montón y sacó otra, esta vez azul marino, mucho más adecuada. Se la entregó, esperando no haber arruinado su primer encargo. Javier asintió brevemente. Bien. Camila sonrió aliviada. Solo quedaba salir de ahí, discretamente. Pero justo cuando se daba la vuelta, lo vio. Javier intentaba hacerse el nudo de la corbata, y era un espectáculo patético. Movía la tela como si luchara contra un monstruo invisible. Dios santo, pensó Camila. Antes de poder frenarse, se acercó y levantó las manos. Espera, lo estás haciendo mal. Déjame. Sin pensar en las advertencias silenciosas que flotaban en el aire de la oficina, lo tocó. Apenas sus dedos rozaron el cuello de Javier, el hombre se tensó por completo. Fue como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Camila se dio cuenta al instante de que había cometido un error. Y antes de poder reaccionar, Javier dio un salto hacia atrás como si huyera de un incendio. Ella abrió la boca, perpleja. Madre mía. ¿Qué fue eso?
Él la miraba como si acabara de ser atacado. Me tocaste, dijo, con voz tensa. Solo intentaba ayudarte con la corbata, protestó Camila, sin entender nada. No lo vuelvas a hacer. ¿Está claro? Relájate, no soy contagiosa, soltó ella, ya un poco molesta. Javier se pasó la mano por el cuello, como si tratara de borrar la sensación de su roce. Su respiración era errática y su mirada, atormentada. No entiendes, dijo entre dientes. Entonces explícame, desafió Camila. Porque, sinceramente, esto es de locos. Él apretó los puños. No puedo ser tocado. ¿Qué pasa? ¿Te conviertes en sapo? Trató de bromear, pero al ver su expresión, se contuvo. Javier desvió la vista, su mandíbula rígida. No vuelvas a hacerlo. Ella levantó las manos. Vale, tranquilo. No te tocaré. Sus hombros se relajaron ligeramente, aunque aún parecía tenso como un resorte. Puedes retirarte. Camila puso los ojos en blanco. Sí, jefe. Nada de contacto. Pero un día, créeme, voy a descubrir qué demonios te pasa. Salió de la oficina a paso rápido, confundida y un poco divertida. Cuando la puerta se cerró, Javier se llevó la mano al cuello. Sentía todavía el rastro de sus dedos. El corazón le latía con fuerza. No entendía por qué, pero algo dentro de él había cambiado en ese instante. Toda la oficina parecía un mar de miradas furtivas mientras Camila salía, sonrojada y con el ceño fruncido. ¿Sobreviviste?, preguntó Max Méndez, jefe de finanzas, apoyado en el borde de su escritorio. Camila lo miró, aún confundida. ¿De qué hablas? Max tomó un sorbo de café. Tocaste a Márquez, ¿verdad? ¿Y qué? Solo fue un pequeño roce. Max soltó una carcajada. No sabes lo que has hecho. Has roto 20 años de reglas. Camila negó con la cabeza. Por favor. No es para tanto. Pero en el fondo empezaba a sospechar que se había metido en un lío. En la oficina, Javier Márquez era incapaz de concentrarse. Los documentos, las cifras, los gráficos, todo le resultaba irrelevante. Se pasó una mano por el cuello de la camisa, donde la corbata estaba perfectamente anudada gracias a ella. No debería haber pasado nada. No debería sentirse así. Y, sin embargo, ahí estaba, reviviendo una y otra vez el momento en que sus dedos rozaron su piel. No sentía rechazo. No sentía angustia. Y eso, lo aterraba más que cualquier otra cosa. 2 horas después, Camila estaba terminando un informe cuando sonó su teléfono. El señor Márquez quiere verte en su oficina, informó Laura, la secretaria, con voz seca. ¿Otra vez?, preguntó Camila, sorprendida. Sí. Y lleva el reporte de los inversores. Dice que te lo entregues personalmente. Camila resopló, resignada. Agarró el informe, respiró hondo y se dirigió a la oficina de su jefe. Al entrar, encontró a Javier de pie, tan serio como siempre, observándola con esa mirada que parecía atravesarla. Aquí está el reporte, señor, dijo ella, acercándose con cautela. Él extendió la mano para tomar los papeles. Por un segundo, Camila dudó. Recordaba bien la reacción exagerada de la mañana. Pero, aún así, le pasó los documentos. En el momento en que sus dedos se rozaron, el cuerpo de Javier se tensó, aunque apenas fue perceptible para un observador casual. Ella sintió el pequeño cambio en el aire. Y algo en su interior le dio un vuelco. Sin querer, una hoja del informe resbaló y cayó al suelo. Ambos se agacharon al mismo tiempo para recogerla. ¿El resultado? Sus frentes chocaron con un leve golpe. Camila soltó una pequeña carcajada, llevándose la mano a la frente. Bueno, al menos pasamos la prueba de reflejos, bromeó. Javier, visiblemente incómodo, se puso de pie de inmediato, recuperando los papeles con rapidez. Eso no fue una prueba, gruñó. Claro, porque chocar cabezas es lo más profesional del mundo, añadió Camila con una sonrisa irónica.
Él no respondió. Simplemente volvió a su escritorio, como si el incidente no hubiera pasado. Ella lo observó, cruzándose de brazos. Señor Márquez, llamó. ¿Está nervioso? La mirada fría que le lanzó no la intimidó. No me pongo nervioso. Camila sonrió aún más. Entonces no te importará si hago esto. Levantó la mano ligeramente, como si fuera a tocarlo de nuevo. Javier dio un paso atrás tan rápido que casi tropezó con su silla. Camila soltó una carcajada. Vaya. Para no ponerte nervioso, reaccionas como si hubiera sacado una pistola. Él la fulminó con la mirada. Basta por hoy. Puedes retirarte. Ella salió de la oficina riendo por lo bajo, mientras Javier se pasaba la mano por la nuca, intentando recomponerse. No sabía cómo, pero esa mujer estaba logrando algo que nadie más había conseguido, desequilibrarlo. Durante los días siguientes, Javier intentó actuar como si nada hubiera pasado. Pero era inútil. Cada vez que la veía reír en el pasillo, algo se le revolvía por dentro. Cada vez que la sorprendía hablando sola en su escritorio, no podía evitar detenerse a observarla. Un día, pasando frente a la cafetería, la vio sentada con algunos compañeros, riendo con naturalidad, y sintió una punzada absurda de molestia. ¿Qué diablos le estaba pasando? Se suponía que era un hombre frío, centrado. Su vida giraba alrededor de los negocios, de las cifras, de las estrategias. No tenía tiempo para tonterías emocionales. Y sin embargo, ahí estaba, incapaz de apartar la vista de Camila. Decidió que era hora de poner fin a esa distracción antes de que fuera demasiado tarde. Por la tarde, mientras ella revisaba unos documentos, la llamó por el intercomunicador. Ríos, en mi oficina. Ahora. Camila llegó minutos después, cruzándose de brazos en el marco de la puerta. ¿Qué pasa, jefe? Javier levantó un informe y lo agitó ligeramente. Encontré un error. Ella se acercó para mirar. ¿Qué error? Él señaló un pequeño detalle en el formato de una tabla. Camila frunció el ceño. ¿Me llamaste de urgencia por una columna desalineada? En esta empresa, la precisión es importante, replicó él con seriedad. Ella resopló, divertida. Bueno, perdón por no ser perfecta. Prometo que la próxima vez me aseguraré de que las columnas marchen en formación militar. Él la miró, inexpresivo. Corrígelo. Ella asintió, dándose la vuelta para salir. Pero entonces él, impulsivamente, dijo, ¿siempre habla sola? Camila se detuvo en seco y se giró lentamente. ¿Qué? Te vi hoy. Murmurabas cosas mientras trabajabas. Ella abrió los ojos, horrorizada. No puede ser. Exclamó, cubriéndose la cara. Javier alzó una ceja. ¿Hablar solo es algo malo? No, claro que no. Solo que, trato de parecer una persona normal. No ayuda si la gente piensa que estoy loca. Él la miró en silencio unos segundos. Luego, de forma completamente inesperada, sonrió. Apenas un gesto, casi imperceptible, pero estaba ahí. Camila lo vio y parpadeó sorprendida. Vaya, parece que no eres de piedra, después de todo. Él carraspeó, volviendo a su expresión fría. Corrige el informe, Ríos. Ella se rió mientras salía, dejando a Javier con una extraña sensación de ligereza que no recordaba haber sentido en años. Esa noche, sentado en su lujoso apartamento en Punta Carretas, Javier pensó en lo que había pasado. Era solo una asistente. Una empleada más. Pero había logrado atravesar una barrera que nadie más había podido tocar en 2 décadas. Y eso, lo asustaba más de lo que quería admitir. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra emparedado en la sección de comentarios. Solo quien leyó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. Al día siguiente, Javier llegó a la oficina decidido a poner distancia. Había pasado la noche entera convenciéndose de que lo mejor era mantener las cosas estrictamente profesionales. Ningún roce, ninguna broma, ninguna distracción.
Pero las cosas no iban a ser tan fáciles. Camila parecía decidida a actuar como si nada extraño hubiera pasado. Sonreía, saludaba con naturalidad, y hasta le dejaba notas en su escritorio con recordatorios de reuniones, siempre acompañadas de pequeños dibujos graciosos. Una carita sonriente. Un café humeante. Un avión de papel. Pequeños gestos tontos que, sin saber cómo, lograban sacarle una sonrisa a Javier cuando pensaba que ya había olvidado cómo hacerlo. Maldición, murmuró para sí mismo, guardando una de esas notas en el cajón de su escritorio en vez de tirarla como debía. Intentó ignorarla todo el día. Pero cada vez que pasaba cerca, su presencia lo alteraba. Su perfume suave. La manera en que se mordía el labio al concentrarse. Cada detalle parecía diseñado para volverlo loco. Cuando llegó la tarde, y con ella el momento de la reunión semanal con el equipo de dirección, Javier decidió poner en práctica su plan, mantenerla lejos. Ríos, dijo apenas la vio. No necesito que asistas a la reunión de hoy. Camila frunció el ceño. ¿Seguro? Siempre preparo las actas. Hoy no será necesario. Ella lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. Luego simplemente asintió. Como digas, jefe. Pero Javier no pudo evitar notar el brillo herido en sus ojos mientras se daba la vuelta. Sintió una punzada de culpa. Pero se obligó a ignorarla. Era lo mejor. La reunión fue un desastre. No porque algo saliera mal, sino porque no podía dejar de pensar en ella. Pensaba en que, en cada junta anterior, su presencia era lo único que hacía soportable las eternas exposiciones de números y estrategias. Pensaba en sus comentarios sarcásticos lanzados en voz baja. Pensaba en su risa. Y ahora todo era frío. Aburrido. Vacío. Cuando terminó, volvió a su despacho. Se dejó caer en su silla, frustrado. No podía seguir así. Necesitaba verla. Se obligó a trabajar durante una hora, intentando concentrarse en contratos y balances, pero al final se rindió. Pulsó el intercomunicador. Laura, dile a Ríos que venga. Esperó. Su corazón, traidor, latía más rápido de lo normal. Minutos después, Camila apareció en la puerta. Esta vez, su actitud era distinta. Más seria. Más distante. ¿Necesita algo, señor Márquez? El tono formal le dolió más de lo que debería. Entra, dijo, intentando sonar indiferente. Ella cerró la puerta tras de sí y se cruzó de brazos, esperando. Javier dudó. No tenía ni idea de qué decir. Sobre esta mañana, empezó, incómodo. No hay problema, lo interrumpió Camila. Entiendo perfectamente. No es necesario que dé explicaciones. Su voz era educada. Correcta. Dolorosamente distante. Javier frunció el ceño. No fue personal. Ella sonrió, pero fue una sonrisa vacía. Claro. No lo tomé como algo personal. El silencio entre ellos se volvió denso, incómodo. Finalmente, Javier desvió la mirada. ¿Puedes irte? Camila asintió y salió sin decir más. Cuando la puerta se cerró, Javier sintió una extraña opresión en el pecho. Había logrado lo que quería, establecer límites claros. Entonces, ¿por qué se sentía tan miserable? Esa noche, de camino a su apartamento, decidió que necesitaba distraerse. Algo que lo ayudara a pensar en otra cosa. Pero en vez de ir a casa, terminó conduciendo sin rumbo por las calles de Montevideo. Pasó frente a parques, cafés iluminados, plazas casi vacías. Finalmente, detuvo el coche frente a un pequeño bar en Ciudad Vieja. Un sitio discreto, acogedor. Entró, pidió un whisky y se sentó en una esquina. Miraba su vaso, dándole vueltas al contenido, cuando algo captó su atención. Una risa. Una risa que reconocería en cualquier parte. Levantó la vista, y allí estaba ella. Camila. No estaba sola. Reía con Max Méndez, el jefe de finanzas, y otros 2 empleados de la empresa.
Parecían divertirse, ajenos a todo. Algo dentro de Javier se tensó de inmediato. La vio inclinarse hacia Max, riendo por algo que él le había dicho. Sintió una punzada de celos tan intensa que le revolvió el estómago. Bebió de un trago su whisky, deseando que el ardor le quemara los pensamientos. Pero no funcionó. Sus ojos seguían clavados en ella. Y entonces, como si lo sintiera, Camila alzó la vista. Sus miradas se encontraron. Ella se quedó congelada un instante, sorprendida de verlo allí. Luego, para su sorpresa, sonrió levemente y volvió su atención a sus amigos. Como si él no existiera. Javier apretó el vaso entre los dedos. No soportaba esa indiferencia. Se puso de pie casi sin pensarlo y cruzó el bar, acercándose al grupo. Max lo vio primero. Márquez. Saludó, levantando su vaso. ¡Qué sorpresa! Camila lo miró, expectante. ¿Podemos hablar?, preguntó Javier, dirigiéndose solo a ella. Ella arqueó una ceja. ¿Ahora? Él asintió. Camila suspiró dramáticamente. Claro. 5 minutos, le dijo a sus compañeros, antes de levantarse. Lo siguió hasta un rincón apartado del bar, donde el ruido de la música era un poco más bajo. ¿Qué pasa?, preguntó, cruzándose de brazos. Javier dudó. No sabía cómo empezar. Vi que estabas, empezó. ¿Divirtiéndome?, completó ella con una sonrisa irónica. Él apretó los dientes. Con Méndez. ¿Y qué? Javier la miró intensamente. No me gustó. Camila parpadeó, sorprendida. Luego sonrió, divertida. ¿Estás celoso, Javier? Él apartó la mirada. No es eso. Ah, ¿no? Ella dio un paso más cerca. Entonces, ¿qué es? Él no respondió. Camila suspiró, cansada. Mira, Javier. No sé qué juego estás jugando. Pero no voy a quedarme sentada esperando a que decidas si me quieres cerca o no. Se dio la vuelta para irse. Sin pensarlo, Javier la tomó suavemente del brazo. Ella se detuvo, girándose para mirarlo. Dime la verdad, susurró ella. ¿Te importo? Javier la miró a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, bajó la guardia. Sí. La palabra salió casi en un susurro. Camila lo miró durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, muy despacio, esbozó una sonrisa. Entonces actúa como si te importara. Y sin darle tiempo a responder, se inclinó y lo besó. El beso fue breve, pero intenso. Camila se apartó primero, mirándolo con una mezcla de desafío y ternura. Javier permaneció inmóvil, como si le hubieran robado el aliento. ¿Y ahora?, preguntó ella, cruzándose de brazos. Él abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Cerró los ojos un instante, tratando de ordenar sus pensamientos. Esto no debería estar pasando, logró decir al final. ¿Por qué?, replicó ella, ladeando la cabeza. ¿Por qué está mal sentir algo? Javier apretó los puños, luchando consigo mismo. Porque no sé cómo manejarlo. Entonces aprende, dijo ella con una sonrisa suave. Nadie nace sabiendo. Él dejó escapar una carcajada amarga. No soy bueno en esto. Yo tampoco, admitió ella. Pero no me da miedo intentarlo. Hubo un silencio tenso entre los dos. Camila esperó, paciente. Javier sabía que en ese momento podía dar un paso adelante o alejarse de nuevo. Finalmente, murmuró, no quiero hacerte daño. No lo harás, aseguró ella. A menos que huyas otra vez. Se quedaron así, mirándose, hasta que Javier soltó un largo suspiro y, con movimientos inseguros, tomó su mano. Camila sonrió y entrelazó sus dedos con los de él. Un paso a la vez, ¿de acuerdo? De acuerdo, dijo Javier, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que tal vez no todo estaba perdido. El resto de la noche pasaron charlando en el bar, como dos personas normales. Sin presiones.
sin miedos. Camila le habló de su vida antes de llegar a Montevideo, de su familia en Salto, de sus sueños de viajar algún día a Europa. Javier le confesó pequeñas cosas que nunca había dicho a nadie, como su amor oculto por la guitarra, instrumento que dejó de tocar tras la muerte de su madre. Se rieron, compartieron miradas largas, silencios cómodos. Cuando salieron del bar, la lluvia caía suavemente sobre la ciudad. Camila levantó el rostro y dejó que las gotas le mojaran la piel. «Me encanta la lluvia», dijo sonriendo. Javier la miró, maravillado de lo sencilla y genuina que era. Sin pensarlo demasiado, le quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros. «Te vas a resfriar». Ella se rió. Típico. Caminaron bajo la lluvia hasta llegar al coche de Javier. Antes de abrir la puerta, Camila se detuvo. ¿Seguro de esto?, preguntó mirándolo fijamente. Javier dudó un segundo. Luego asintió. Nunca había estado tan seguro. Camila sonrió y se subió al auto. Durante el trayecto, ninguno dijo mucho. Pero la conexión entre ellos era evidente. Cuando llegaron frente al edificio de ella, Javier apagó el motor y se giró hacia ella. «Camila». «SHHH», lo interrumpió ella, llevándose un dedo a los labios. «No pienses demasiado. Solo siente». Y lo besó de nuevo. Esta vez, Javier correspondió sin reservas. Era como si todo el miedo, la rigidez y el dolor de años se derritieran en un instante bajo el calor de su boca. Cuando se separaron, Camila acarició su mejilla. «Nos vemos mañana, jefe». Bajó del coche y, antes de entrar al edificio, se volvió para lanzarle una sonrisa radiante. Javier se quedó allí, viendo cómo desaparecía tras la puerta, sintiendo que algo irreversible había cambiado en él esa noche. Al día siguiente, la oficina parecía la misma. Pero para Javier, todo se sentía distinto. Camila estaba allí, trabajando como siempre, pero ahora sus miradas tenían otro significado. Un pequeño roce de manos al pasar los papeles. Una sonrisa cómplice en medio de una reunión aburrida. Una broma en voz baja mientras caminaban por los pasillos. La tensión entre ellos era palpable. Pero era una tensión dulce, electrizante. Por primera vez en años, Javier se sentía vivo. Claro que no todo podía ser tan sencillo. Durante una de las reuniones de alto nivel, uno de los socios, el señor Torres, lanzó un comentario inocente: «Parece que hay muy buen ambiente últimamente en la oficina, ¿no, Márquez?». Javier disimuló. «Me alegra que lo notes». Pero por dentro, un pequeño pánico empezó a crecer. No podían permitirse rumores. No todavía. Después de la reunión, llamó a Camila a su oficina. Ella entró con su andar relajado de siempre. «¿Qué pasa, jefe?». «Tenemos que ser discretos», dijo él sin rodeos. Ella levantó una ceja. «¿Discretos?». «No quiero que empiecen las habladurías», explicó. «Podría afectar tu reputación». Camila se acercó y apoyó las manos en el escritorio. «¿Y la tuya no?». Él esbozó una sonrisa torcida. «La mía ya está arruinada hace tiempo». Camila negó con la cabeza, divertida. «De acuerdo, seremos discretos. Pero no voy a fingir que no existes». «No quiero eso», dijo él rápidamente. «Solo, no dejemos que se note demasiado en la oficina». Ella sonrió, traviesa. «Entonces tendré que controlarme para no lanzarme sobre ti en medio de la junta de accionistas». Javier rió. «Por favor, intenta resistirte». «No prometo nada», susurró ella antes de salir, dejándolo con una sonrisa tonta en el rostro. Los días pasaron y la conexión entre ellos solo creció. Una tarde, mientras revisaban juntos unos contratos en la sala de juntas, sus manos se rozaron sobre la mesa. Ambos se miraron, congelados por un segundo. Y entonces, como si fuera lo más natural del mundo, Javier entrelazó sus dedos con los de ella bajo los documentos. Camila no se apartó. Solo sonrió y siguió trabajando como si nada. Para cualquier observador, era una simple sesión de trabajo. Pero para ellos, era mucho más. Esa noche,
Javier la acompañó hasta su casa. Aparcó frente al edificio y apagó el motor. Camila se volvió hacia él. ¿Quieres subir? Él dudó. Camila, no quiero apresurar las cosas. Ella tomó su mano y la acarició suavemente. No tienes que hacer nada que no quieras. Solo, quédate un rato. Conmigo. Javier la miró. Y supo que, por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde quería estar. Asintió y la siguió al interior. El apartamento de Camila era pequeño pero acogedor. Tenía paredes en tonos cálidos, unos cuantos cuadros coloridos y un aroma a café recién hecho que envolvía todo. Javier se quitó el abrigo, sintiéndose extrañamente cómodo en ese espacio sencillo y lleno de vida, tan distinto a su propio departamento minimalista y frío. ¿Quieres un café?, preguntó ella, dirigiéndose a la cocina. Sí, gracias, respondió él, sentándose en el sofá. Camila preparó 2 tazas mientras hablaban de trivialidades, del tráfico, del mal café de la oficina, de lo mal que cantaban algunos en las fiestas de fin de año. Cuando le pasó la taza, sus dedos se rozaron. Y aunque el contacto fue breve, Javier sintió de nuevo esa chispa. Se quedaron un rato en silencio, tomando café, disfrutando de la tranquilidad. Hasta que Camila rompió el momento. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Ella lo miró fijamente. ¿Por qué no soportas que te toquen? La pregunta fue directa. Sin rodeos. Javier bajó la mirada, jugando con el asa de la taza. No es algo sencillo de explicar, dijo en voz baja. Camila esperó, paciente. Él suspiró, como si soltar esa historia le costara más que firmar el trato más complicado de su vida. Hace muchos años, antes de ser quien soy ahora, estuve comprometido. Camila abrió un poco los ojos, sorprendida, pero no dijo nada. Su nombre era Mariana. Era dulce, divertida, o eso creía. Se detuvo un momento, recordando. La amaba, confesó en voz baja. Pensaba que era la persona con quien pasaría el resto de mi vida. Camila sintió un nudo en la garganta al escuchar la tristeza en su voz. Pero no fue así, continuó Javier, endureciendo la mandíbula. Me dejó por otro. Alguien con más poder, más dinero. Y lo hizo de la forma más humillante posible, delante de todos nuestros amigos. Bajó la vista hacia su taza vacía. Desde entonces, me acostumbré a no dejar que nadie se acercara demasiado. Pensaba que si evitaba el contacto, evitaría también volver a sentir ese dolor. Camila dejó su taza en la mesa y se acercó. Se sentó a su lado, en silencio. Y luego, muy despacio, tomó su mano. Él no se apartó. Dejó que sus dedos se entrelazaran con los de ella. No soy Mariana, susurró Camila. No quiero hacerte daño. Javier levantó la mirada y la encontró observándolo con ternura, sin exigencias, sin presiones. Solo estaba ahí. Y por primera vez en 20 años, no sintió la necesidad de huir. Lo sé, murmuró. Camila sonrió y apoyó su cabeza en su hombro. Se quedaron así, en silencio, mientras la lluvia seguía cayendo afuera. Era la paz más pura que Javier había sentido en su vida. Cuando llegó la hora de irse, Camila lo acompañó hasta la puerta. Gracias por quedarte, dijo ella, rozándole suavemente la mano. Gracias a ti, respondió él, sonriendo. Se inclinó y le dio un beso suave en la frente. Un gesto sencillo, pero cargado de significado. Camila cerró la puerta tras él, apoyando la espalda en ella, con una sonrisa que no podía borrar. Y Javier, de camino a su apartamento, sintió que, por primera vez en años, algo bueno estaba empezando a florecer en su vida. Al día siguiente, todo parecía igual en Márquez y Asociados. Pero para Javier y Camila, cada gesto, cada mirada, cada sonrisa, tenía un significado oculto que nadie más entendía. Era como un juego secreto entre ellos. Durante una reunión con clientes importantes, mientras Javier explicaba estrategias de expansión hacia el interior de Uruguay, sintió la mirada de Camila sobre él. Una mirada que decía, estoy aquí. Y eso le dio fuerzas para mantener la compostura.
Cuando la reunión terminó, ella se acercó con unos documentos. «¿Firma aquí, jefe?» Él tomó el bolígrafo y firmó, rozando intencionadamente sus dedos al hacerlo. Camila apenas sonrió, pero sus ojos brillaban. Pequeños gestos. Pequeñas revoluciones silenciosas. Así transcurrieron los días, hasta que una tarde, Javier recibió una invitación a un evento de beneficencia en Punta del Este. Era una subasta benéfica donde asistirían empresarios, políticos y figuras importantes. Y como siempre, necesitaba llevar una acompañante. Antes, no hubiera sido un problema. Habría llamado a alguna conocida de conveniencia o habría asistido solo, provocando rumores. Pero esta vez, lo pensó diferente. No quería compañía de compromiso. Quería llevar a Camila. La llamó a su oficina. «Sí, jefe», dijo ella al entrar. Javier tragó saliva. «¿Tienes planes para el viernes?» Ella alzó una ceja. «Depende». «¿Por qué?» «Me invitaron a una subasta benéfica. Necesito una acompañante». Camila sonrió, divertida. «¿Y me estás invitando?» «Sí». Ella fingió pensar. ¿Tendré que ponerme un vestido elegante y sonreír falsamente a desconocidos? Exactamente. Camila soltó una carcajada. Entonces, estoy dentro. Javier sonrió, aliviado. Te recojo a las 7. Perfecto, dijo ella, saliendo de la oficina con una sonrisa traviesa. Esa noche, mientras elegía su traje más elegante, Javier no podía dejar de pensar en ella. En cómo brillaría en ese evento. Y en cómo, por primera vez, no le importaba ser visto acompañado. No le importaba lo que dijeran. Solo quería estar con ella. Otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios, escriban la palabra macarrón. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El viernes llegó más rápido de lo que Javier habría querido. A las 7 en punto, estacionó frente al edificio de Camila. Nervioso de un modo que no se permitía admitir, se bajó para ir por ella. Cuando la puerta se abrió, se quedó sin palabras. Camila lucía un vestido largo color esmeralda que resaltaba su figura de manera elegante y discreta. Llevaba el cabello suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros, y un maquillaje natural que realzaba su sonrisa. ¿Qué?, preguntó ella al ver su expresión. Javier tragó saliva, aturdido. Te ves increíble. Camila sonrió, bajando la mirada. Gracias, jefe. Él le ofreció el brazo, y ella lo aceptó con una sonrisa divertida. Durante el camino, Javier no pudo dejar de mirarla de reojo. Cada vez que lo hacía, su estómago daba un pequeño salto, como si fuera un adolescente enamorado. Llegaron al hotel donde se celebraba la subasta. El salón estaba decorado con luces cálidas, mesas redondas vestidas de blanco y un escenario principal donde se exhibían las piezas a subastar. Nada más entrar, Javier notó las miradas. Sabía que algunos lo reconocían. Y sabía que se preguntaban quién era la mujer que lo acompañaba. Camila también lo notó, pero no pareció incomodarse. Se mantuvo serena, segura, como si estuviera acostumbrada a ese tipo de ambientes. Durante la primera hora, saludaron a varios conocidos de Javier, empresarios, políticos, figuras públicas. Camila sonreía, saludaba con cortesía, y lograba mantenerse a su lado con una naturalidad que Javier encontraba asombrosa. ¿Estás bien?, le preguntó él en voz baja mientras se servían una copa de vino. Perfectamente, respondió ella, rozando su brazo con el suyo de manera apenas perceptible. Un gesto pequeño, pero suficiente para dispararle el corazón. Todo iba bien, hasta que apareció alguien que Javier no esperaba ver. Lucía Ferrer. Una exnovia. Una herida vieja que nunca terminó de cerrar del todo. Lucía se acercó con una sonrisa cargada de veneno disfrazado de cortesía. Javier Márquez saludó, estirando la mano. ¡Qué sorpresa verte aquí! Y acompañado, nada menos. Él le dio la mano por pura educación. Lucía.
La mujer desvió la mirada hacia Camila, evaluándola de arriba a abajo. ¿No vas a presentarme a tu acompañante? Antes de que Javier pudiera abrir la boca, Camila extendió la mano con una sonrisa encantadora. Camila Ríos. Encantada. Lucía la miró como si fuera un insecto molesto. Encantada, repitió, apenas tocando sus dedos. Luego, volviéndose a Javier, pensé que no eras de traer compañía a estos eventos. Me alegra ver que estás cambiando. Javier apretó los dientes, sintiendo la incomodidad crecer. Pero Camila, con una gracia que admiró en silencio, intervino. A veces basta con encontrar a la persona adecuada para cambiar las costumbres, ¿no cree? Lucía sonrió tensamente. Claro. Y, tras una despedida breve, se alejó. Cuando estuvo fuera de alcance, Javier soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Lo hiciste bien, murmuró. Camila alzó una ceja. ¿Dudabas de mí? Él sonrió. Nunca. Pasaron el resto de la velada disfrutando de la subasta. Camila reía discretamente cada vez que Javier murmuraba comentarios sarcásticos sobre las piezas que la gente pagaba fortunas por llevarse. ¿En serio alguien va a pagar tanto por una escultura de una vaca rosa? Susurró ella, tapándose la boca para no reírse. En Punta del Este, todo es posible, respondió él, divertido. Cuando la subasta terminó, salieron al balcón del hotel para tomar un poco de aire. La noche estaba fresca, y desde allí se veían las luces reflejadas en el agua. Camila se apoyó en la baranda, mirando el paisaje. Javier la observó en silencio, sintiendo que algo dentro de él se asentaba. Una certeza tranquila, inesperada. Ella era diferente. Y quería que se quedara en su vida. Sin pensarlo demasiado, se acercó y tomó su mano. Camila lo miró, sorprendida, pero no se apartó. Gracias por acompañarme esta noche, dijo él en voz baja. Gracias por invitarme, respondió ella, apretándole la mano suavemente. Y por defenderme de mis fantasmas, añadió Javier con una sonrisa torcida. Camila rió. Creo que puedes pelear tus propias batallas. Pero no me importa ayudarte de vez en cuando. Se quedaron así, de la mano, en silencio, disfrutando del momento. Hasta que Javier, impulsivamente, la atrajo hacia sí y la besó. Fue un beso lento, profundo, lleno de todo lo que no había podido decir con palabras. Cuando se separaron, Camila apoyó la frente contra su pecho. No me dejes ir, murmuró. Jamás, respondió Javier, abrazándola con fuerza. Esa noche, mientras la llevaba de regreso a su casa, Javier no podía borrar la sonrisa de su rostro. Sabía que aún tenían mucho por resolver. Que su historia apenas comenzaba. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. Tenía esperanza. Cuando llegaron al edificio de Camila, ella se despidió con un beso suave. Hasta mañana, jefe. Hasta mañana, respondió él, viéndola desaparecer tras la puerta. Se quedó un momento más allí, bajo el cielo estrellado, agradeciendo en silencio la suerte de haberla encontrado. Porque, de alguna manera que aún no entendía del todo, Camila había logrado lo que nadie más había podido. Había derribado sus muros. Había tocado su corazón. Y no pensaba dejarla ir. La semana siguiente en Márquez y Asociados fue extrañamente tranquila. Camila y Javier siguieron con su rutina habitual, pero ahora había algo más. Un pequeño roce al entregarse documentos, miradas que duraban un poco más de lo apropiado, sonrisas apenas contenidas en medio de reuniones serias. Nadie parecía sospechar nada. O si lo hacían, nadie se atrevía a comentar. Y por un tiempo, Javier creyó que podía manejarlo. Que podía seguir combinando su mundo ordenado y estructurado con el caos dulce que Camila traía a su vida. Pero entonces llegó la invitación. Una gala de empresarios en la Embajada de España en Montevideo. Un evento donde la prensa estaría presente. Donde los flashes no perdonaban ningún movimiento. Javier sabía que debía asistir. Y también sabía que quería ir con Camila.
Pero llevarla a un evento público, donde podrían fotografiarlos, donde los rumores serían inevitables, era otro nivel. Uno que lo asustaba. Durante días, pospuso decírselo. Pensaba en ello en las mañanas al verla sonreírle, o por las noches al recordar sus besos. Finalmente, un miércoles al final de la tarde, mientras ella organizaba unos expedientes en su escritorio, se acercó. ¿Tienes planes el sábado? Camila alzó la mirada. ¿Sábado? No, creo que no. Me invitaron a una gala en la Embajada de España. Ella sonrió. ¿Y quieres que vaya contigo? Javier dudó un instante. Sí. Pero, esta vez habrá periodistas. Camila dejó los papeles sobre la mesa y lo miró con seriedad. ¿Te preocupa que nos vean juntos? Él negó con la cabeza. Me preocupa exponerte a los rumores. A las habladurías. Ella se puso de pie, cruzándose de brazos. Puedo manejarlo, Javier. No quiero que te dañen por mi culpa, insistió él. Camila sonrió de esa forma que tanto lo desarmaba. Estoy contigo. Eso es lo único que importa. Javier sintió un nudo en la garganta. Asintió. Entonces, te paso a buscar a las 7. Perfecto. El sábado por la noche, cuando Camila apareció en la puerta de su edificio, Javier sintió que el mundo se detenía. Ella llevaba un vestido largo de satén azul marino que le caía como un río de estrellas. Llevaba el cabello recogido en un moño sencillo, dejando algunos mechones sueltos que enmarcaban su rostro. Javier, con su smoking impecable, apenas podía creer que esa mujer estaba allí para él. ¿Lista?, preguntó, ofreciéndole el brazo. Lista, respondió ella, tomando su brazo con una sonrisa. La gala era un espectáculo de lujo. Lámparas de cristal, música de cuerdas, bandejas de bocadillos circulando por doquier. Y cámaras. Muchas cámaras. Cuando Javier y Camila entraron, los flashes no tardaron en estallar. Camila se mantuvo serena, sonriendo con naturalidad, como si estuviera acostumbrada a esas situaciones. Javier, por su parte, no apartaba la vista de ella. Sabía que todas las miradas estaban sobre ellos. Pero no le importaba. La noche transcurrió entre saludos formales, charlas superficiales y brindis. En un momento, mientras conversaban con un grupo de empresarios, uno de ellos comentó: «Vaya, Javier, parece que finalmente te has rendido al encanto de alguien». Todos rieron. Javier simplemente sonrió y, sin dudarlo, posó su mano en la espalda de Camila. «Cuando encuentras algo que vale la pena, no lo dejas ir», dijo, mirando a Camila. Ella se sonrojó levemente, pero mantuvo la compostura. Más tarde, mientras estaban en el balcón disfrutando del aire fresco, Camila se acercó a él. ¿Estás seguro de esto?, preguntó en voz baja. Nunca estuve tan seguro de nada, respondió Javier, acariciándole la mejilla con ternura. Camila cerró los ojos, disfrutando del contacto. «Te amo», murmuró ella. Javier sintió que el mundo entero desaparecía a su alrededor. No respondió de inmediato. No porque no sintiera lo mismo, sino porque nunca había pronunciado esas palabras desde su antigua herida. Pero al ver los ojos sinceros de Camila, entendió que era ahora o nunca. Tomó su rostro entre las manos y la miró con toda la emoción que le desbordaba. «Te amo, Camila Ríos». Ella sonrió, emocionada. Y en medio de la noche, bajo las estrellas de Montevideo, se besaron sin importarles quién los viera. A partir de esa noche, ya no hubo dudas entre ellos. No importaban las miradas, los rumores ni las habladurías. Se tenían el uno al otro. Y eso era todo lo que necesitaban. La semana siguiente, cuando la noticia de su relación se filtró en algunos portales de negocios, Javier no se molestó. De hecho, cuando uno de sus socios hizo un comentario sarcástico en una reunión, simplemente lo ignoró. Porque en su mundo ordenado, controlado y lleno de cifras, Camila era la única ecuación que no necesitaba resolver. Ella era su respuesta. Los días siguientes fueron una mezcla de rutina y descubrimiento.
Javier seguía siendo el mismo empresario exigente de siempre, pero ahora había momentos en los que dejaba asomar un lado más humano. Camila era la única que lograba verlo relajado, riendo bajito en la cafetería o permitiéndose bromas durante las reuniones más largas. Una tarde, mientras organizaban un evento de responsabilidad social en Canelones, Camila se sentó frente a Javier en la sala de juntas, con un mapa extendido entre ambos. Necesitamos decidir si patrocinamos la renovación de la escuela rural o el centro de salud, dijo, señalando las opciones. Javier lo observó, distraído. ¿Qué opinas tú? Camila parpadeó, sorprendida. ¿Me estás pidiendo mi opinión? Siempre me importa tu opinión, dijo él, sincero. Ella sonrió, tocando el borde del mapa con los dedos. Entonces digo que el centro de salud podría impactar a más personas a largo plazo. Javier asintió. Hecho. ¿Así de fácil? Preguntó ella, alzando una ceja. Así de fácil, repitió él. Camila lo miró con ternura, maravillándose de lo mucho que había cambiado. Claro, no todo era perfecto. Seguían teniendo discusiones. A veces por cosas pequeñas, como quién debía pagar el almuerzo, o qué película ver un viernes por la noche. Pero incluso esas peleas eran distintas. Nunca duraban. Siempre terminaban riendo o abrazándose, sabiendo que lo importante era que estaban juntos. Una noche, después de una cena tranquila en un pequeño restaurante de Pocitos, caminaban de regreso hacia el coche cuando Javier se detuvo de repente. Camila lo miró, extrañada. ¿Todo bien? Él asintió, pero su expresión era seria. Hay algo que quiero preguntarte, dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Camila sintió un vuelco en el estómago. Javier sacó una pequeña caja de terciopelo negro. La abrió, revelando un anillo sencillo pero hermoso. Camila llevó una mano a la boca, sorprendida. No es una locura, dijo Javier, antes de que pudiera decir algo. No es impulsivo. Es lo más claro que he tenido en mi vida. Se arrodilló frente a ella, sin importarle la gente que pasaba, ni las miradas curiosas. Camila Ríos, ¿quieres casarte conmigo? Ella dejó escapar una risa entre lágrimas. ¿Estás loco? Por ti, completamente, dijo él, sonriendo. Camila lo miró, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía respirar. Claro que quiero casarme contigo, idiota. Javier se rió, aliviado, y se puso de pie para abrazarla con fuerza. Ella se lanzó a sus brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. A su alrededor, algunas personas aplaudieron, sonriendo al ver la escena. Javier la besó, ignorando todo lo demás. Solo existía ella. Solo existían ellos. Esa noche, en el coche, camino a casa, Camila no dejó de mirar su mano, admirando el anillo que brillaba bajo la luz de los faroles. Parece un sueño, susurró. No lo es, dijo Javier, tomando su mano mientras conducía. Es la realidad. Y apenas estamos empezando. Ella sonrió, apoyando la cabeza en su hombro. Y en ese instante, Javier supo que no necesitaba nada más. Ya lo tenía todo. Los días previos a la boda fueron un torbellino de emociones. Camila insistía en organizar una ceremonia pequeña, íntima, solo con familiares y amigos cercanos. Javier, acostumbrado a los eventos grandilocuentes, tuvo que adaptarse. Pero no le importaba. Si ella quería algo sencillo, entonces eso sería. La ceremonia se celebró en una pequeña casa de campo en las afueras de Montevideo, rodeados de árboles y flores silvestres. Camila lucía radiante con un vestido sencillo de encaje blanco. Su cabello recogido de forma natural y su sonrisa iluminando todo a su alrededor. Javier, con un traje gris claro, la esperaba al final del pasillo improvisado, bajo un arco cubierto de flores. Cuando ella apareció, sintió que el mundo entero se detenía. Camila caminaba hacia él como si no existiera nada más. Y cuando finalmente llegó a su lado, Javier tomó sus manos y susurró, «Nunca pensé que sería tan feliz». «Yo tampoco», respondió ella, con los ojos brillando de emoción.
El juez los guió a través de los votos. Cuando llegó el momento de decir sí, Javier no dudó ni un segundo. Sí, quiero, dijo, con voz firme. Camila también. El beso que selló su unión fue recibido con aplausos y risas. Max, el jefe de finanzas y ahora amigo cercano, soltó un silbido que hizo reír a todos. La recepción fue una fiesta sencilla, llena de música, comida casera y baile bajo las estrellas. Camila arrastró a Javier a la pista, a pesar de sus protestas de que no sabía bailar. Solo sígueme el ritmo, dijo ella, riendo. Y él lo hizo. Por primera vez en su vida, dejó de pensar en el control, en la perfección, en el que dirán. Solo se dejó llevar. Cuando terminó la noche, mientras veían los fuegos artificiales en el cielo, Camila se acurrucó en su pecho. ¿Feliz?, preguntó ella en voz baja. Javier sonrió, besando su cabello. Más de lo que jamás imaginé. Y en ese momento, bajo las estrellas de Uruguay, prometió que nunca dejaría de luchar por esa felicidad. Pasara lo que pasara. Porque ella era su hogar. Su ancla. Su amor. Para siempre. La vida de casados no cambió drásticamente su día a día, pero para Javier, cada detalle ahora tenía un nuevo significado. Las mañanas empezaban con Camila robándole un beso antes de que saliera a correr. Las noches terminaban con ambos abrazados en el sofá, viendo alguna serie sin terminar de prestarle atención. Incluso en la oficina, las cosas parecían más ligeras. Camila seguía siendo su asistente, pero ahora había una complicidad imposible de disimular. Una tarde, mientras revisaban documentos en su despacho, Javier se inclinó para señalar algo en un informe y, sin pensarlo, besó suavemente la frente de Camila. Ella sonrió. Señor Márquez, cuidado, bromeó. Hay políticas muy estrictas contra las muestras públicas de afecto. Que me despidan, dijo él en voz baja. Camila soltó una carcajada. No creo que seas tan fácil de reemplazar. Tú sí eres irreemplazable, respondió Javier, mirándola con seriedad. Ella se sonrojó. La vida fuera de la oficina también empezó a llenarse de momentos nuevos. Un domingo, mientras paseaban por el mercado de Tristán Narvaja, Camila se detuvo frente a un pequeño puesto de antigüedades. Mira esto, dijo, señalando una vieja guitarra de madera gastada. Javier se acercó, curioso. ¿Te gusta? Me encanta. Me recuerda a mi abuelo, respondió ella, acariciando las cuerdas. Él sacó la billetera sin dudar. ¿Qué haces?, preguntó Camila, riendo. Comprándola para ti. No, no. Solo estaba mirando. Ahora serás una guitarrista famosa, dijo Javier, pagando al vendedor, que envolvió cuidadosamente el instrumento. Camila aceptó el regalo con una sonrisa emocionada. Te vas a arrepentir cuando empiece a practicar y desafine todas las canciones. Tendré que aprender a ser un oyente paciente, bromeó él. Esa noche, en su departamento, Camila intentó tocar algunas melodías básicas. Los acordes salían torcidos, pero su risa llenaba el espacio de una alegría contagiosa. Javier se recostó en el sofá, observándola, sintiendo que su vida por fin estaba completa. Pero no todo eran momentos perfectos. A veces surgían roces. Malos entendidos. Como aquella tarde en que Camila olvidó enviar un correo importante a un cliente. Javier, presionado por 1000 asuntos, reaccionó de forma más brusca de lo habitual. Era tu única responsabilidad hoy, Camila. Ella lo miró, herida. Lo siento, fue un error. No lo hice a propósito. Javier se pasó la mano por el rostro, frustrado consigo mismo. No puedo estar encima de todo, Camila. Necesito poder confiar. Las palabras, duras, flotaron en el aire. Camila respiró hondo. Confías en mí como tu asistente, pero... ¿y como tu esposa? Él la miró, congelado. Se dio cuenta, demasiado tarde, de que el problema no era el correo. Era el miedo. El miedo que todavía lo hacía poner muros incluso sin quererlo. Se acercó a ella y tomó sus manos.
Confío en ti más que en nadie, susurró. A veces no lo parece, dijo Camila, bajando la mirada. Javier la abrazó con fuerza. Lo siento. Estoy aprendiendo. No soy perfecto. Ella suspiró contra su pecho. Nadie lo es. Solo quiero que me hables, no que me apartes cuando algo sale mal. Te prometo que lo haré, dijo Javier, cerrando los ojos. Y en ese abrazo, repararon lo que las palabras habían dañado. La vida continuó, con sus altos y bajos, pero siempre con la misma certeza, no importaba cuántas veces tropezaran, siempre volverían a elegirse. Un sábado, mientras desayunaban en la terraza de su apartamento, Camila jugueteaba con su taza de café. ¿Te has planteado alguna vez tener hijos?, preguntó, sin levantar la vista. Javier se atragantó con el café. Ella soltó una risa nerviosa. Era una pregunta, no una propuesta inmediata. Él dejó la taza en la mesa y la miró fijamente. Antes, nunca me lo había planteado. Pero ahora. Camila lo observó, expectante. Ahora, si es contigo, sí me gustaría. Ella sonrió, mordiéndose el labio. No digo que sea ahora, añadió Javier, riendo nerviosamente. Solo digo que, no me asusta la idea. Camila se acercó y besó su mejilla. A mí tampoco. Y en ese instante, bajo el sol suave de la mañana, supieron que el futuro que construirían juntos sería incluso más grande de lo que jamás habían imaginado. Pasaron los meses. Siguieron creciendo como pareja, enfrentando retos y celebrando victorias. Camila consiguió lanzar una pequeña fundación para apoyar a escuelas rurales, algo que la llenaba de orgullo. Javier la apoyó en todo momento, financiando proyectos y asistiendo a eventos, aunque detestara las cámaras. Y cada noche, sin importar cuán cansados estuvieran, terminaban abrazados, recordándose mutuamente por qué habían elegido caminar juntos. Porque en un mundo caótico, donde nada era seguro, ellos habían encontrado su hogar el uno en el otro. Y no pensaban soltarlo jamás. El primer aniversario de su boda llegó más rápido de lo que ambos esperaban. Camila lo organizó todo en secreto. No quería grandes cenas ni fiestas lujosas. Quería algo sencillo, algo que realmente fuera suyo. Así que reservó una pequeña cabaña en el interior de Uruguay, cerca de Colonia del Sacramento, rodeada de campos verdes y cielos inmensos. Cuando Javier llegó esa tarde, después de una semana agotadora de trabajo, y la vio parada frente a la camioneta, sonriendo con las llaves en la mano, entendió todo. ¿Qué estás tramando, Ríos?, preguntó, dejando su maletín en el asiento. Un secuestro express, bromeó ella. Tú solo maneja. Yo doy las indicaciones. El viaje fue largo pero relajante. Conducían por carreteras solitarias, escuchando música, hablando de todo y de nada. Javier no recordaba la última vez que había sentido tanta paz. Llegaron al atardecer. La cabaña era acogedora, con una chimenea lista para encender y un balcón de madera que daba a un campo interminable. Es perfecto, dijo Javier, abrazándola por detrás. Solo nosotros dos, susurró ella. Encendieron la chimenea, prepararon una cena sencilla y se sentaron en el suelo, rodeados de almohadones y cobijas. Camila sacó una botella de vino y 2 copas. Por nosotros, dijo, levantando su copa. Por el mejor error que cometí en mi vida, bromeó Javier, brindando con ella. Camila rió y apoyó la cabeza en su hombro. Hablaron durante horas. De sus sueños, de los viajes que querían hacer, de la casa que algún día construirían juntos cerca del mar. ¿Te ves en Punta del Este, viendo los atardeceres?, preguntó ella, sonriendo. Me veo donde estés tú, respondió Javier, acariciándole el cabello. El fuego crepitaba suavemente, llenando la habitación de un calor reconfortante. En algún momento, entre risas y besos, Camila se puso seria. ¿Sabes?, dijo en voz baja. A veces todavía me parece increíble. ¿El qué? Que te enamoraras de mí. El gran Javier Márquez, director de empresa, millonario inalcanzable. Y tú,
La única persona que pudo alcanzarme, respondió él, mirándola a los ojos. Camila sonrió, pero sus ojos brillaban de emoción. Nunca pensé que sería suficiente para alguien como tú. Javier tomó su rostro entre las manos. Camila, tú no eres suficiente. Eres demasiado. Ella soltó una risa temblorosa y lo besó con ternura. Esa noche, mientras dormían abrazados frente a la chimenea, Javier soñó por primera vez en mucho tiempo. No de cifras ni de estrategias. Soñó con una vida simple, llena de amaneceres junto a ella, de risas compartidas, de pequeños momentos de felicidad verdadera. Y al despertar, con el sol entrando suavemente por las ventanas, supo que ya no quería seguir huyendo de los sentimientos. Se giró y la encontró dormida, su cabello desordenado sobre la almohada, una sonrisa tranquila en sus labios. La besó en la frente y susurró, «Gracias por encontrarme». Camila murmuró algo entre sueños y se acurrucó más contra su pecho. Javier cerró los ojos, sabiendo que por fin había llegado a donde pertenecía. De regreso en Montevideo, la vida siguió su curso. Proyectos, reuniones, nuevas inversiones. Pero Javier ya no era el mismo hombre que había caminado por esos pasillos fríos de Márquez y Asociados solo y distante. Ahora, cada día empezaba y terminaba con la certeza de que tenía a alguien a su lado que lo amaba tal y como era. Una mañana, mientras se preparaban para ir a la oficina, Camila salió del baño con una sonrisa juguetona. Javier la miró extrañado. «¿Qué pasa?». Ella se acercó, tomó sus manos y le puso algo pequeño en la palma. Era una prueba de embarazo. Positiva. Javier sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Levantó la vista, buscando sus ojos. Camila sonreía, nerviosa pero feliz. «Vamos a ser papás», susurró. Javier no dijo nada. Simplemente la abrazó, apretándola contra sí con todas sus fuerzas. Rió y lloró al mismo tiempo, incapaz de contener la emoción. «Te amo», murmuró contra su cabello. «Yo también te amo», respondió ella, con la voz quebrada. A partir de ese momento, todo cambió. La oficina se llenó de pequeños detalles, ecografías pegadas en el corcho detrás del escritorio, libros de maternidad escondidos entre informes de inversión, cafés descafeinados en vez de los tradicionales. Max, el jefe de finanzas, fue uno de los primeros en notar el cambio. «¿Qué te pasa, Márquez?», preguntó un día, viendo cómo Javier sonreía sin razón frente a su computadora. Javier simplemente negó con la cabeza, sonriendo aún más. «Nada. Todo». Cuando llegó el gran día, un lluvioso martes de primavera, Javier corrió por los pasillos del hospital como un hombre fuera de sí. Camila, pese al dolor de las contracciones, no dejó de reírse de sus nervios. «Pareces tú el que va a dar a luz», bromeó mientras la trasladaban a la sala de partos. Horas después, cuando por fin sostuvo en brazos a su pequeña hija, sintió que su corazón estallaba. Una diminuta criatura de cabello oscuro y mejillas sonrosadas, que lloraba con fuerza. Camila, exhausta pero radiante, extendió la mano hacia él. «Lo hicimos», susurró. Javier se sentó a su lado, sosteniéndola a ella y a su hija. «Somos una familia», dijo, con la voz quebrada. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Y en ese momento, Javier supo que todo el dolor, todo el miedo, todos los muros que alguna vez levantó, habían valido la pena. Porque al final, había encontrado el verdadero sentido de todo. El amor. La familia. El hogar. Y nunca más pensaba dejarlo escapar. ¿Te gustó esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, califica esta historia del 0 al 10, y no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas más relatos llenos de emoción. Nos vemos en el próximo video.